La predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión, por supuesto, a través de toda la personalidad de un hombre llamado y calificado por Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades de un auditorio. Es por ello que Aprendiendo Juntos presenta al pastor Adán Zuleta con la nueva serie Plenitud de Dios en la vida del discípulo de Jesús. A continuación. Hoy iniciamos la nueva serie, Plenitud de Dios en la vida del discípulo de Jesús. Así se llama la serie que vamos a tocar. Plenitud de Dios en la vida del discípulo de Jesús. Y nuestro primer tema es: el Espíritu Santo transforma la vida. Transforma la vida. Excelente transformador. En la creación fue quien le dio orden al desorden que había en la tierra. Hoy, Dios no solamente puede ordenar mi vida. Dios no solamente puede poner y quitar cosas que en mi vida son útiles o son nocivas. Dios quiere actuar en nosotros, hacer en nosotros. Y ahora el punto es: ¿será esto algo imposible? No, ya sucedió. Nosotros tenemos evidencia principalmente en la palabra de Dios. Tenemos evidencia escrita de hombres y mujeres que fueron usados y se dejaron usar por el poder de Dios. Tenemos evidencia viva. Evidencia viva, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Estas personas fueron transformadas. Desde el mismo momento que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia. Recuerde algo, el Espíritu Santo fue enviado. ¿Quién lo envió? Cristo. ¿De dónde lo envió Cristo? Del Padre. Oiga esto. Dice: conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo me fuere, yo les voy a enviar al Consolador, el cual proviene del Padre. Ahora vamos. Desde el mismo momento que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, se pudo ver el cambio radical. Oiga bien esto, radical. Algo que no tiene doblez, algo que no tiene una comparación. Un cambio radical es algo que no tiene comparación. De hecho, aquí se puede aplicar la palabra conocida como metamorfosis. La metamorfosis son cambios radicales en la vida de un ser. De tepocate a sapo. ¿En qué se parece un tepocate a un sapo? No se parece en nada. ¿Usted conoce el tepocate? Es un animalito negro con cola, que la cola es lo que lo mueve en el agua.
Y de repente aparece un sapo con 4 patas, 2 manos y 2 patas, pero que parecen patas, con una gran boca y una gran lengua que alcanza de todo. ¿En qué se parece el tepocate al sapo? En nada. Esos son cambios radicales. ¿Por qué se lo digo? Porque son cambios radicales. Otro cambio radical, de gusano a mariposa. Una oruga, un gusano. Por eso por ahí alguien, un rapero cristiano, escribió algo así que dice: soy un gusano transformado en mariposa, no soy la misma cosa. Oiga, eso es, somos diferentes. El pastor quería que cantara, hasta rap le canté hoy. Ahora oiga esto. Qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta de la diferencia entre una cosa y otra. Porque ese cambio radical, oiga bien esto, es el que Dios hace a través de su Espíritu, a través de la obra de Cristo en nosotros. Ese cambio radical se produce en el instante en el que usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ese cambio se va gestando. La plenitud de Dios empieza a vivir en nosotros. ¿Dejamos de ser humanos? No, no dejamos de ser humanos. ¿Seguimos sintiendo dolor? Sí, seguimos sintiendo dolor. ¿Seguimos llorando? Sí, algunas veces nos toca llorar. ¿Nos quejamos de alguna situación? Sí, alguna vez nos quejamos de alguna situación. Porque tanto lo humano y lo divino se compaginan en nosotros para que nosotros sigamos viviendo humanamente, pero en la plenitud de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, oiga, qué interesante este punto. Porque es la palabra del Señor que nosotros tenemos, nuestras Biblias. Ahora la mayoría andamos Biblia digital en el teléfono, ¿verdad? Y aquí tenemos todas las versiones de la Biblia. Pero la palabra de Dios para nosotros es divina. ¿Cuántos creen ustedes que es divina? Sí, dice el apóstol Pedro que fue inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que Dios quiso revelársela, dársela. Oiga, la palabra de Dios es divina, pero también es humana. ¿Por qué razón? Porque hombres humanos Dios utilizó para que la escribieran. Ahora vea qué interesante. Dice que Cristo es la palabra viva de Dios. Ahora Cristo también era tanto humano 100% y divino 100%. Mire este punto. Pero ahora agárrese. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Somos el cuerpo de Cristo, sí o no? Como somos el cuerpo de Cristo, compaginamos dos cosas importantes. Somos humanos, pero también vivimos la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es humano, pero también es divino, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, qué importante este punto, porque eso nos lleva a entender que nosotros, su pueblo, sus hijos, la iglesia, oiga bien, podemos vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas. Podemos, diga conmigo, yo puedo vivir la plenitud de Dios en mi vida. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo.
Cuando vino esa plenitud de Dios por medio del Espíritu Santo a la iglesia, inmediatamente desaparecieron temores. Oiga, desaparecieron dudas y provocó el surgimiento de personas. La vida llena del Espíritu Santo a la iglesia, oiga bien esto, hace que las personas resurjan. ¿Qué es resurgir? Es salir a flote, es darse color, es darse a conocer. Yo no concibo, aquí en esta mente chiquitita, como la que tengo, no concibo que un cristiano no se relacione con otras personas. No lo concibo. No concibo un cristiano sumergido en su propio mundo. No. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios, la vida de Dios, debe hacer que la persona resurja, salga a flote, se muestre, se eche color, se dé a conocer. Necesitamos darnos a conocer. ¿Cómo va a conocer el mundo que nosotros somos discípulos del Señor si no nos damos a conocer? ¿Cómo va a conocer el mundo que la plenitud de Dios vive en nosotros si no nos damos a conocer? La llenura del Señor provocó el surgimiento de personas en medio de una sociedad complicada, despiadada y cruel. Oh, así era la sociedad del primer siglo. No era tan diferente a la nuestra. Era una sociedad, ¿cómo? Complicada, despiadada y cruel. Pero en esa sociedad, con esas características, la iglesia llena del Espíritu Santo resurgió. Porque esa condición de la sociedad no fue impedimento para que la iglesia llena de la plenitud de Dios testificara a un Cristo vivo. La iglesia debe testificar a un Cristo vivo. Aunque hacerlo podría ser su sentencia de muerte, la historia nos muestra que era más grande la pasión por predicar a Cristo que los peligros que podrían enfrentar. Hoy yo puedo predicar a Cristo y nadie me está queriendo matar. Pero en ese tiempo, el que predicaba a Cristo, la sentencia de muerte venía para sus vidas. Ahora, mire qué ironía. Que ahora que a nadie lo matan por predicar a Cristo, nadie lo predica. O pocos lo predican. Y cuando la gente era perseguida por predicar a Cristo, todos lo predicaban. Dice que por el camino que iban, ahí predicaban a Cristo. En la ciudad que entraban, ahí predicaban a Cristo. A donde quiera que iban. ¿Qué es la diferencia? ¿Será que la iglesia se acomoda? ¿Será que la iglesia, como hay libertad, entonces que lo haga el que pueda? ¿Será que la iglesia se adapta a la sociedad en la que vive y deja de anunciar lo más importante de la iglesia? Anunciar la obra salvadora de Cristo que puede salvar a tu amigo, a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Necesita la iglesia de Jesucristo hoy en día, necesita resurgir. De la manera como resurgió la iglesia del primer siglo. La plenitud del Espíritu en la vida de la iglesia fue evidente. Hermano, la plenitud de Dios en nosotros tiene que ser evidente.
¿Qué significa la palabra evidente? Que se tiene que ver. Que todo el que tiene un contacto con nosotros tiene que ver. Hermano, al cristiano no lo deben conocer por chismoso, no lo deben conocer por metido, por mal hablado, sino porque predica a Cristo, porque anuncia una obra perfecta de vida en Dios. El cristiano, nosotros como cristianos, yo como cristiano, debo ser conocido así. ¿Sabe que mucha gente allá afuera anda diciendo que no se hace cristiano porque conoce cristianos muy malos? ¿Sí? De hecho, conocí a alguien que me dijo, ya no tengo excusa para no entregar mi vida a Jesús, porque hay alguien que me ha demostrado que un cristiano puede ser diferente. Oiga, tenemos la plenitud de Dios en nosotros, pero la plenitud de Dios en nosotros tiene que ser evidente. Que nos miren y que vean en nosotros que hay algo diferente. Qué bueno que tengamos dones espirituales. Que oremos bonito, que cantemos bonito, que prediquemos bonito. Pero lo más grande que evidencia a un cristiano es la plenitud de Dios que está todos los días en nosotros y por nosotros. Oiga, ¿cómo se manifestó la plenitud de Dios en los primeros que el Señor tocó? Se manifestó en primer punto, dones espirituales vinieron a la vida de esa persona. El Espíritu Santo consigo trajo dones. La pregunta es, ¿qué don tienes tú y qué don tengo yo? ¿Cuáles son nuestros dones? Dones espirituales. En este caso, en el día que el Espíritu Santo se derramó, en el día de Pentecostés, fue hablar en nuevas lenguas. En este caso, no significa, oiga bien esto, que este sea el único don espiritual que manifiesta el bautismo del Espíritu Santo. Porque mucha gente pensó, si no hablas lenguas, no eres bautizado en el Espíritu Santo. Eso no significa eso. Significa que en esa oportunidad el don de lenguas fue dado porque era necesario, oiga bien esto, hablarle a muchedumbre de gente que hablaba diferentes idiomas en ese lugar. Hablaban muchos idiomas. Y vamos a ver el listado de idiomas. Medos, partos, elamitas, de Asia, Panfilia, Egipto, Cirene. O sea, son nombres que ahí menciona el libro de los Hechos. Etiopía. Pero oiga bien, no significa que las lenguas sean solamente la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, sino que los dones espirituales se manifiestan con propósito. Mira, te voy a decir un secreto en esto. Dios no va a manifestar un don espiritual en ti si no tiene un propósito para manifestarlo. No te va a dar un don espiritual solo para que te muestres, qué espiritual es. Danza, canta, profetiza, habla lenguas, hace milagros. No, Dios no te va a dar un don espiritual para que tú te muestres como el gran espiritual. Dios no hace eso. Dios da los dones espirituales para que los usemos para su gloria y para bendición de los demás. Para eso da Dios los dones espirituales. Y en este caso en particular,
El don de lenguas fue porque había mucha gente que hablaba diferentes idiomas. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Unos hablaron en un idioma, otros hablaron en otro idioma, otros hablaron en otro idioma. Es como aquí, la gran mayoría hablamos español. Y unos hablan muy bien el inglés y otros lo hablamos little bit. Un poquito. Pero imagínense que aquí tenemos a personas, a un chino, a un coreano, a un japonés, a un vietnamita, y de repente por ahí mi hermano Pepe resulta dando una palabra en vietnamita. Así es como fue. ¿Qué sabe hermano Pepe de vietnamita? El idioma. No sabe ni cómo se dice buenos días. No lo sabe. Pero como es dado por el Espíritu Santo con propósito, Dios le puede dar a él el don de hablar vietnamita y dar un mensaje en vietnamita. Ahora, oiga bien esto. ¿Será que después de que dio el mensaje, hermano Pepe va a hablar vietnamita a todos los que oiga? No. Fue dado con un propósito. Fue dado para que esta persona fuera edificada con el mensaje y Dios utilizó a hermano Pepe para que hablara vietnamita en un momento específico, pero no significa que él ya va a ser experto en vietnamita. ¿Me explico en eso? Así es como Dios actúa. Mira lo que dice capítulo 2, versículos 5 al 8 de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Habían guatemaltecos ahí? No habían guatemaltecos. No existían los guatemaltecos en ese tiempo. Aquí estaban los mayas. Pero naciones conocidas, ¿sí? Cuando ahí la Biblia habla que estaban de todas las naciones bajo el cielo, de las naciones conocidas, de las cercanas, había gente ahí. Y hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Me explico? Oiga, qué importante es entender la palabra, porque entendemos que hablaron lenguas humanas y estaban atónitos. ¿Cómo estaban? Atónito. ¿Qué es un atónito? Estaban así, con los ojos saltados. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto? ¿Y no son hebreos? ¿Por qué hablan eso? Oigan, estaban atónitos. Ya me puse atónito que hasta me perdí. Y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Ese es el don de lenguas. Ahora, mucha gente tiene la habilidad de aprender lenguas. Esa es una habilidad natural, que puede ser un don, pero eso es una habilidad natural. Ahora, el don espiritual de lenguas es que de repente usted esté ahí en medio de un chino y usted empiece a hablar chino. Y usted no sabe lo que está diciendo, pero el chinito que está a la par suya sí sabe. ¿Me explico en eso? Ese es el don espiritual. Ahora, si usted tiene la habilidad natural de aprender lenguas, aprenda todas las que pueda, porque va a ser una bendición. Vamos adelante. Inciso B. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo cuando vino a la vida del hombre?
le arrancó el miedo a la gente. ¿Sabes? Hacía pocos días, de hecho 50 días antes, Jesús había estado entregando su vida para perdón de muchos en la cruz del Calvario. De hecho, la palabra Pentecostés significa 50 días después. 50 días antes de Pentecostés, la iglesia estaba sumida en lo peor, en miedo, estaba sumida en pánico. Era tanto el pánico que todos se dispersaron. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, la iglesia se dispersó. Los discípulos se dispersaron. Miedo por todos lados. El más valiente de todos, Pedro, lo negó 3 veces. Y la tercera vez lo negó con maldición. Era Pedro, el que no le importó agarrar la espada y quitarle la oreja a Malco. Oiga, pero entró en pánico, entró en miedo, entró en temor. Ya cuando vio a Jesús crucificado o latigado, lo que hizo fue negarlo. Pero ¿sabe qué pasó cuando vino el día de Pentecostés? El miedo lo arrancó. Cuando tú eres lleno del Señor, tú no tienes miedo de testificar. Tú no tienes miedo de hablar. Tú no tienes miedo de presentarte en donde sea. Tú vas a poder hablar con el que sea. De hecho, no tienes que hablar tanto de lo que sabes, que si es esto o si es el otro. Tú tienes que hablar las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es testificar. No tienes que decir si la teología es de tal color o tal forma, si es de tal manera o de tal otra. Tú no tienes que hacer eso. Testificar a Cristo es proclamar la obra de Cristo tal como la hizo en mi vida. Eso es testificar a Cristo. Y si no tienes muchas palabras, solo dile a alguien, ven y ve. Así como el plan Andrés. Sí, así se llama ese plan en la Biblia. ¿Qué hizo Andrés? Fue con su hermano y le dijo, ven y ve. No le dijo, ahí está el Mesías prometido por Isaías, cuando dijo que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No le dijo eso. Solo le dijo, ven y ve. Si tú no tienes muchas palabras para hablarle a tu vecino, a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, al que sea, no tienes que decirle tanto. Solo dile, ven y ve. Porque recuerda algo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que Dios va a hacer en la vida, en el corazón de las personas es, el Señor lo va a convencer. Ni el pastor Manso, ni el pastor Adán, ni ningún pastor o predicador convence a la gente. ¿Quién la convence? El Espíritu Santo de Dios es el que viene y convence a las personas. Entonces, ¿qué hizo? Arrancó todo temor. Dice que cuando fue el estruendo, unos se maravillaron, otros se sorprendieron, otros se pusieron atónitos. ¿Y qué sucedió? Otros dijeron, estos están borrachos. Estos se pasaron de copas. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Sabes qué? Cuando el Señor arranca los temores, tú puedes alzar la voz.
La plenitud de Dios se manifiesta cuando tú eres capaz de testificar. Porque sabe que el Espíritu Santo, una de sus principales funciones es testificar de Cristo. Esa es una de las principales funciones del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él testificará de mí. Eso dijo Jesús. El Espíritu Santo va a testificar de Cristo. ¿Eso está sencillo de entender? Si yo soy lleno del Espíritu Santo, en mí va a arder en pasión mi corazón por anunciar a Cristo. Va a arder. No voy a estar quieto si no anuncio a Cristo. Es así. Entonces, ¿pero qué hace el Espíritu Santo? Arranca el temor, el miedo. ¿Quién se paró y dijo, momento, estos aquí no están borrachos? Pedro. ¿Y quién es Pedro? El que hacía 50 días lo había negado rotundamente. El temor se fue, huyó. Pero vamos al punto C. La plenitud del Espíritu les da poder para testificar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio y oíd mis palabras. Poder para testificar. Mis hermanos, la plenitud de Dios está en nosotros. Nosotros necesitamos proclamar que el Dios de los cielos, el Dios de poder, vive en nosotros. Aquí está. Está en mí, está en Jesús, está en Lorena, está en mis hermanos, está en ustedes como familia. En todo aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ahí está el poder de Dios, ahí está la plenitud de Dios. No debemos permitir que lo humano en nosotros sea más fuerte que el Espíritu y la plenitud de Dios. Esa es una batalla diaria en nosotros. Diariamente tu humanidad quiere sobresalir. Pero diariamente tú puedes decirle a tu humanidad: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Diariamente. ¿Sabes por qué necesitamos diariamente presentarnos así? Porque nuestra humanidad va a querer callarnos. Nuestros temores van a querer ser mayores que la obra de Dios en nosotros. Sí. Hermano, la plenitud de Dios está allí. Está aquí conmigo. Está allí contigo. La plenitud de Dios está. Pero Dios va a actuar en la medida que yo dispongo mi vida para que Él actúe. En esa medida. Yo les digo algo, muchos de nosotros ya deberíamos ser padres espirituales. ¿Pero qué se necesita para ser padre espiritual? ¿Qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que se necesita para ser padre espiritual?
¿Alguien que me diga una opinión? ¿Cómo? Hablar. ¿Será que eso, qué hizo usted para ser padre o madre? Tener hijos. Eso tuvo que hacer para ser padre o madre, ¿o no? El papá engendrarlo y la mamá tenerlo. ¿Sabes qué necesita hacer para ser padre espiritual? Tener hijos espirituales. Cuando tú conduces a una persona a Cristo, automáticamente te conviertes en padre espiritual. Pero cuando tú te conviertes en padre espiritual, puede ser dos tipos de papá. El que deja tirado a sus hijos o el responsable que los cuida, los protege, les provee y los hace crecer. Ahora, ¿qué tipo de padre espiritual quieres ser tú? Sabes que yo me he encontrado con gente muy espiritual. Y dice, yo ya le hablé de Cristo, ya se entregó a Cristo, que mire cómo camina. Ese es un papá espiritual irresponsable. Engendró hijos y los dejó tirados. Pero un padre espiritual responsable es aquel que mira y ve cómo la nueva criatura empieza a crecer. Empieza a invertir tiempo. Mamás, ¿cuánto tiempo invirtieron en sus hijos? ¿Cuánto tiempo? Papás, ¿cuánto tiempo les ha tocado trabajar, luchar y batallar por sus hijos? Necesitamos, en la plenitud de vida en Dios, darnos cuenta que podemos llegar a ser algo más. Pero como padres espirituales, tenemos que transmitir lo que somos en la plenitud de Dios en nosotros. Por eso, tu humanidad no te debe callar. Tu humanidad no debe ser más fuerte, sino debes levantarte y tener una comunión íntima con Dios. Una relación diaria con Dios. ¿Quieres vencer tu humanidad? La humanidad no solo se vence con palabras o con buenas intenciones. Hermanos, de verdad, yo les soy honesto en esto. Con palabras o con buenas intenciones no se sujeta la carne. La carne se sujeta solo cuando la plenitud de Dios es total y plena en nuestras vidas. Solo entonces vamos a ser capaces de dominar nuestros impulsos, de sujetar en Dios nuestras pasiones, nuestros deseos. Solo entonces vamos a ser capaces de vivir una vida plena en el Señor. Solo entonces. Porque mientras mi carne sea más fuerte, mi espíritu no va a poder actuar como desea actuar en mi vida. Pero yo puedo hacerlo. ¿Cómo? Acercándome a Dios todos los días. Les pido, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Saben que mucho cristiano quiere vivir una vida cristiana, pero solo basada en la razón. Yo digo que si hago tal cosa está bien así. Con eso basta. No, nuestro culto racional es presentarnos todos los días delante de Dios
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser personas que nadie nos va a poder callar. Mire qué pasó. Dice que proclamaban la verdad del evangelio sin miedo. Hablemos de Pedro, Esteban y Felipe. Cuando usted ve en las escrituras, en los primeros capítulos de Hechos, cómo Pedro, Esteban y Felipe proclamaron a Cristo, usted dice, eso es testificar. Aunque todos estaban con las piedras en las manos para lanzárselas a Esteban, Esteban no tuvo nada que lo detuviera. Esteban siguió proclamando a Cristo y declaró que la gloria de Dios estaba allí. Vamos adelante. Esteban, Felipe, haciendo señales y milagros en Samaria. Y después, llevado al desierto para hablarle a un solo hombre. No importa la cantidad. Tú tienes que proclamar lo que Dios ha hecho en ti. No importa si son multitudes o si es uno. Porque eso hace el hombre en plenitud de Dios. Y algo más. Estos hombres eran verdaderos testigos de Cristo. La plenitud de Dios en nosotros nos hace verdaderos, oiga bien esto, verdaderos testigos de Cristo. Mire lo que dice el capítulo 4 de Hechos, verso 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es la obra de Dios. Yo quiero pedirte que te pongas en pie un momento. Y quiero declarar una verdad para ir concluyendo lo que estamos hablando. La llenura del Espíritu Santo se reflejaba hasta en sus rostros. Tu rostro puede reflejar la plenitud de Dios en tu vida. Tu rostro. Posiblemente tengas un rostro como el mío, todo mal encarado. Pero ¿sabes qué? La plenitud de Dios puede cambiar tu mala cara y ponerte una cara, un rostro que manifieste la gloria de Dios. Tu tiempo delante de Dios te hermosea. Vas a tener una sonrisa para dar. Dice que cuando testificaron en contra de Esteban y llevaron a Esteban al concilio, capítulo 6 de Hechos y verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
¿Cómo vieron el rostro de Esteban? Como el rostro de un ángel. ¿Sabes que la gente puede ver eso en ti también? En algún momento en el que tú estés dando consuelo, palabras de sabiduría, palabras de bendición, la gente va a ver tu rostro y el rostro tuyo va a ser transformado, porque Dios puede manifestarse a través de tus ojos, a través de tus palabras, a través de tu sonrisa, a través de tu rostro. Dios puede manifestar su gloria, su poder. Y ciertamente la presencia del Señor está aquí hoy con nosotros. Ciertamente la plenitud de Dios está en cada uno de nosotros. Pero yo quiero pedirte que tú ahí puedas levantar tus manos o simplemente tu voz y decirle: Señor, yo anhelo vivir en plenitud del Espíritu. Yo anhelo, Señor, vivir la plenitud. No para sentirme más que nadie, Señor, sino para que mi vida sea útil, para que los que vean mi caminar, Señor, puedan darse cuenta que verdaderamente se puede vivir llenos de ti, Señor. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia esta tarde, Señor, este día. Gracias por tu presencia, Señor, porque podemos sentir tu gloria. Podemos darnos cuenta cómo tu presencia llena nuestras vidas. Aunque en este lugar, Señor, haya un poco de frío, nosotros declaramos que el fuego de tu Espíritu está llenando este lugar. Que tu unción es sobre nosotros, que recibimos de ti, Señor, y que tu presencia está ministrando cada corazón, porque queremos brillar, Señor. Haznos brillar. Haz que brillemos, Señor.